Una vez visto los elementos que componen el muro cortina y los métodos geométricos de construcción, vamos a ver ahora algunas operaciones de edición que podemos realizar con ellos. Para lo cual vamos a ver en algunos ejemplos sencillos que podemos realizar. Vamos a seleccionar este muro cortina que tenemos aquí, vamos a verlo en 3D. Vemos que es un muro convencional con una serie de marcos y de paneles según un esquema concreto, y vamos a ver qué operaciones podemos realizar directamente con él. Si lo seleccionamos, vemos que aparece la línea de referencia como cualquier otro muro y unos puntos calientes que definen la posición de sus elementos. Si seleccionamos, por ejemplo, la línea de referencia y damos un clic de ratón sobre ella, nos aparece esta paleta flotante en la que podemos hacer distintas operaciones de edición. Vamos a ver, en el caso de la primera, nos permite modificar el ángulo. Directamente en el teclado podríamos escribir un ángulo que quisiéramos que adoptara, por ejemplo 120 grados. Ya vemos que nos aparece aquí. Al darle intro, el muro se inclinará a esos 120 grados. Vamos a retroceder la acción. Podríamos volver a clicar en la línea de referencia y ahora con la segunda opción acortaríamos la altura del muro cortina. Vemos que si hacemos un clic ahí, por ejemplo, el muro se corta en esa dimensión. Vamos a volver a clicar y ahora nos permite arrastrar el muro. Pues desde ese punto de referencia donde hemos clicado en la línea, lo podríamos arrastrar pues ahí, por ejemplo. También podríamos girar. Tomaríamos un punto de eje de rotación, alargaríamos cuál es el vector de rotación, pues por ejemplo aquí da igual, y giraríamos. También podríamos hacer una simetría respecto a un eje. Una vez seleccionado y pedido que queremos hacer una simetría, definiríamos cuál es el eje de simetría. Ya vemos, con un clic que diéramos ahora, haríamos una simetría, pero perderíamos la posición original del muro. Si queremos hacer una copia, pulsaríamos ahora la tecla control y vemos que aparece un símbolo más junto al cursor. Si damos un clic de ratón, se pone una copia simétrica a la anterior. Vamos a borrar este. Y también podríamos hacer una multiplicación. Nos aparecería ahora la ventana de multiplicar y podríamos elegir cualquier opción. Por ejemplo, queremos arrastrar 3 copias con incremento de medida entre todas ellas, y podríamos, pues por ejemplo, desde aquí como punto de arrastre, y vemos que se nos arrastran las 3 copias según la distancia que yo le marqué ahora entre ellas. Podríamos incluso elevar la medida que quisiera. Si no quiero elevar, otro clic al punto de inicio, ahí. Vamos a borrar. Esas son las operaciones que podemos hacer desde el muro de cortina seleccionado directamente, pero podemos hacer más operaciones si editamos el muro cortina en 3D. Bien, para ello seleccionamos y ahora en esta paleta que aparece junto al elemento seleccionado, pinchamos y ahora nos encontramos en el modo edición en 3D del muro cortina, en el cual vemos que podemos editar individualmente cada uno de los elementos. Bueno, vamos a activar el esquema. Vemos que nos aparece ahí el esquema del patrón y vamos a desactivar los marcos y los paneles, de tal forma que solamente podemos
operar ahora sobre el esquema del muro cortina. Vamos a ver qué operaciones podemos hacer en el esquema. Si nos fijamos ahora, al tocar en la línea de referencia, en la posición de la línea de referencia, podemos añadir puntos. Por ejemplo, aquí, si pinchamos ahí, vemos que el muro cortina se divide como cualquier operación de edición que realizábamos con un muro convencional. Podríamos volver otra vez a clicar aquí y por cada clic que hagamos, cada quiebro que le demos al muro, lo convertimos en un muro independiente. Podríamos seguir realizando operaciones, podríamos aquí curvarlo. Se nos curvaría el muro cortina según una poligonal que se ajuste lo más posible a esa curva. Y también podríamos hacer otro tipo de operaciones, como iremos viendo. Bien, podríamos alargarlo. Vemos que alargaríamos la posición del muro en ese tramo. ¿Y qué sucede si seleccionamos algún punto? Si seleccionamos un punto, podemos alargarlo o podemos acercarlo. Ya vemos que el marco nos cambia. Podríamos también mover la red, como vemos aquí. Podríamos moverla según una posición. Vamos a dejar el muro cortina como lo teníamos inicialmente, retrocediendo las últimas acciones, y vamos a ver más cosas que podemos realizar. Si seleccionamos el muro nuevamente y tocamos ahora en el marco superior, vemos que tenemos otras operaciones diferentes a las que teníamos. Vamos a empezar primero con la de añadir punto y vemos que modificamos el perfil superior del muro. Por ejemplo, si soltamos aquí, vemos que el perímetro del muro cortina nos ha cambiado, y si activamos marcos y paneles, veremos el efecto que produce sobre él. Se ha transformado según esa línea. Vamos a volver a desactivar los paneles y los marcos y retrocedamos la acción. También podríamos redondearlo con la forma que pidiéramos. De esa forma, ahí veríamos la modificación que se ha producido sobre él. Más operaciones. Podríamos realizar también una curva tangente a una recta. Podríamos desplazar el borde, todo él de forma uniforme, o podríamos aumentar proporcionalmente todas las dimensiones del muro. Si nos fijamos ahora en la primera opción, podríamos desplazar el muro, pero también podemos añadirle nuevos elementos. Vamos a ver una vista en la que, mediante una proyección paralela desde aquí, lo podamos ver en alzado. Aquí lo tenemos y veremos qué podemos hacer desde esta posición. Bien, si vamos a deseleccionarlo, si ahora activamos la herramienta de esquema de muro cortina, esta que tenemos aquí, vamos a pedirle que nos coloque marcos según nos interese. Bien, vamos a decirle que en este punto me coloque ese poste, que en este punto me coloque esa división, que aquí me ponga otra división, que aquí me ponga este poste. Y de esta forma podríamos ir añadiéndole postes y divisiones según quisiéramos. Si necesitamos ver qué efecto produce en los paneles y en los marcos, ahí veríamos que hemos añadido nuevos elementos que podríamos eliminar también. Vamos a ir eliminando. Y esta operación también la puedo hacer sin tener visible el esquema. Veremos que podemos realizarlo directamente sobre los marcos que tenemos aquí. Teniendo la herramienta de esquema activada,
y en el método de input de red podemos decirle que queremos que nos coloque en este punto esa división, que queremos que en este punto nos coloque ese poste, y en este punto medio quiero también colocarlo, en ese punto medio, en el punto medio. Siempre nos va a indicar el punto medio del panel, como estamos viendo. Ahora de aquí a aquí nos va a colocar el punto medio del panel, ahí lo tengo, y colocaríamos. De esta forma podíamos, de una forma muy sencilla, hacer divisiones en la mitad de los paneles. Ya vemos que es bastante sencillo. Y aquí también. Vemos que de esa forma tan sencilla hacemos esa operación. Voy a borrar los marcos que acabo de colocar. Ya sabemos que podemos hacerlo de esta manera. Borraríamos todos estos y ahora veremos que podemos también colocarlos con otras direcciones, no solamente horizontal y vertical según las paralelas a los postes y divisiones. Si entramos directamente en el marco de muro cortina aquí, ahora me permite, por ejemplo, hacer este marco aquí, de aquí a aquí, e igualmente podría desde cualquier posición adoptar cualquier dirección. Ya veo que me lo permitiría de una forma bastante sencilla. Aquí, de aquí, aquí, y de aquí ahí. Bien, vamos a salir de este ejemplo y volvamos a la planta. Y vamos a ver ahora la relación entre muros y forjados con muros cortina. Vamos a ver este ejemplo en 3D. Bien, vemos que es un muro cortina semejante al primero con el que hemos estado trabajando. Hagamos mejor una vista cónica. Y si nos fijamos, es un muro cortina vertical que está asociado a estos dos elementos de construcción, forjados y muros, de esta manera. El muro vemos que cierra contra el muro cortina en fachada y que el muro cortina está cerrando efectivamente todos esos elementos verticalmente. Vamos a hacer una operación en la cual inclinaremos el muro cortina y ajustaremos los muros a él e igualmente los forjados. Seleccionamos primero el muro cortina y le vamos a pedir que tenga una inclinación, por ejemplo, esté en 100 grados. Ahí lo tenemos. Y ahora seleccionamos el muro cortina y los muros que queremos ajustar a él para hacer esa operación de ajuste. Bien, pues seleccionaremos un muro, otro muro y el muro cortina, y con botón secundario conectar muros a muro cortina. Nos sale esta información en la cual nos va a decir que en relación con el espesor del muro cortina, el muro cortina tiene 8 y 2, 10 centímetros de espesor, es el muro cortina, nos va a decir que
en relación con la cara interior, es decir, con esta cara de aquí, en este momento, va a dejarlo a 2 centímetros de ese exterior. Bueno, pues vamos a darle unir y veremos cuál es el efecto que produce. Bien, si nos fijamos, efectivamente el muro se ha ajustado al muro cortina sin ningún problema. Y si nos fijamos aquí con mejor detalle, vemos que hay 2 centímetros de diferencia de penetración. Si dijéramos que nos lo hiciera con menos, vamos a volver la acción para atrás. Vamos a volver a realizar la operación. Botón secundario, conectar a muro cortina. Vamos a ponerle aquí a 0 y unir. Ahora nos lo ha llevado, el muro está hasta la línea de referencia del muro cortina. Si tocamos el muro cortina, vemos que la línea de referencia está aquí. Bueno, pues a ese plano de la línea de referencia ha ajustado el muro. Podríamos volver a modificarlo y cambiarlo en la medida que necesitáramos. Bien, vamos a ajustar ahora los forjados y lo haremos de la siguiente forma. Vamos a tocar el forjado y queremos desplazar su borde, desplazamiento del borde, hasta ese punto de referencia. Pero si nos damos cuenta, el forjado tiene un canto vertical y el muro cortina está inclinado según el ángulo que le hemos pedido. Bueno, pues vamos a seleccionar ese canto y vamos a cambiar el ángulo y le vamos a pedir que tenga 80 grados. Ahora tiene la misma inclinación que el muro cortina, ¿de acuerdo? Y por el otro lado también lo tiene exactamente igual. Habríamos ajustado, vamos a ajustar el superior, forjado superior. Queremos desplazar este canto hasta el muro cortina, hasta ahí. Y ahora tocamos su borde e inclinamos hasta 80 grados. Con lo cual ya vemos que el ajuste se ha producido de una forma limpia. Vamos a ver de qué manera podemos editar el contorno del muro en una sección. Vamos a volvernos a la planta y aquí en este modelo podemos verlo. Vamos a editar este alzado, vamos a abrirlo. Y en este alzado que tenemos, podría ser igualmente una sección. Vamos a seleccionar el muro cortina y en diseño, modificar muro cortina, edición de contorno en sección, extraer contorno a trama. Bien, ahora lo que ha sucedido es que siguiendo la superficie de ese muro cortina se nos ha colocado delante una trama que podemos editar. El muro cortina está exactamente detrás. Vamos a editar la trama con las operaciones normales de una trama. Por ejemplo, vamos a pedirle que aquí queremos tener un punto. Aquí vamos a colocar otro punto por aquí, por ejemplo. Ahí estaría bien. Y ahora queremos curvar el muro cortina aquí, por ejemplo, de esta forma. Una vez que ya hemos curvado o modificado la forma de la trama, pues entraríamos nuevamente en diseño, modificar muro cortina, edición de contorno de sección, redefinir contorno desde trama. Y ahora, con un clic a un elemento del muro cortina, se produce el cambio que necesitamos, con lo cual la modificación ha sido bastante sencilla y rápida. Veamos ahora de qué manera podemos añadir un contorno adicional a un muro cortina. Vamos a volvernos a la planta
y en este ejemplo que tenemos aquí lo veremos fácilmente con una vista 3D. Bien, como vemos, es un muro cortina que está ocupando este hueco de fachada y no queremos crear otro muro cortina aquí para cubrir este otro hueco, sino que queremos que, partiendo del esquema de este muro cortina, completemos para ocupar ese lado de fachada, para lo cual seleccionamos el muro cortina, entraremos en el modo de edición en 3D, aquí estamos, y ahora seleccionando la herramienta de esquema de muro, seleccionamos contorno y con un toque de ratón, un clic de ratón, seleccionamos qué elemento queremos utilizar como patrón para extenderlo hasta el polígono que nosotros marquemos ahora. Bueno, pues vamos a marcarle ahora de dónde a dónde queremos cubrir, pues de aquí, aquí, ahí, ahí y nuevamente un doble clic y cerraríamos. Es importante que tengamos a la vista el entorno, si no, no podríamos realizar esa operación. Es necesario tenerlo a la vista. Si validamos esta operación, ya lo hemos hecho con ese clic, ahora vemos que el muro cortina efectivamente ha cubierto ese hueco de fachada que necesitábamos hacerlo, pero no con un nuevo muro cortina, sino con un añadido que le hemos hecho al que habíamos seleccionado, de tal forma que si vemos es todo el mismo muro cortina y podríamos incluso ver, si entramos en el modo de edición 3D, que si nos muestra el esquema es el mismo para todo él y podríamos modificar el esquema y afectaría a los dos. Vamos a ver ahora en otro ejemplo de qué manera podemos hacer uso de las uniones en el muro cortina. Vamos a salir primero de aquí validando esta acción, ahí lo tendríamos, y ahora vamos a la planta y lo vamos a ver en este ejemplo. Seleccionamos este caso, vamos a ver en 3D, extendemos toda la pantalla y vemos que es un muro cortina, tiene un esquema concreto de marcos y de paneles y está asociado a un elemento de estructura, estos tres elementos de estructura verticales sobre los que colocaremos esas uniones. Bueno, primero vamos a seleccionar el muro cortina, entraremos en su modo de edición en 3D y ahora vamos a pedirle que no nos muestre los marcos, queremos ver únicamente los paneles. Para ello vamos a seleccionar la herramienta de marco en muro cortina y control A selecciona todos los marcos del sistema. Vamos a elegir aquí en el tipo de miembro que queremos verlo invisible. Vale, ahora ya vemos que efectivamente solamente estamos viendo los paneles del muro cortina. Vale, pues con esta configuración vamos a entrar en la herramienta de unión de muro cortina. Aquí podríamos elegir el que quisiéramos, por defecto tenemos este de unión 15, pero podríamos cargar otro si lo tuviéramos. Vamos a entrar en sus definiciones, en la geometría definiríamos todas las dimensiones, el radio de base, la altura de la base, el radio de la araña, la altura interior de la araña, etcétera. También cómo lo vamos a grafiar, su representación en 3D y los materiales de cada una de las piezas que componen esa unión. Si esta configuración nos parece bien, podríamos elegir ahora de qué manera vamos a unir, a medida o con unión del sistema. Es decir, si queremos nosotros con un clic colocar uniones en donde queramos o que nos coloque uniones en todas las intersecciones de elementos. Vamos a hacerlo con unión a medida y ahora con un clic le diremos dónde queremos colocar. Aquí queremos que la pieza esté orientada en este lado. Aquí la pieza orientada en este lado
ahí, con pieza orientada a este lado, y de esta forma colocaríamos donde necesitáramos. Ya vemos que si validamos la acción y ahora vemos en 3D, ya vemos que nuestros paneles están unidos por esas piezas de unión que hemos configurado y las tenemos unidas a los elementos de estructura, como vemos aquí.